buenas tardes, hermanos. Les pedimos que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 8, del versículo 27 al 30. El libro de Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 30. Y si nos ponemos de pie para leer la Biblia, les hago recuerdo que vamos a leer alternadamente. El primer versículo lo leo yo, ustedes el siguiente y el último los leemos todos juntos. Confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Palabra del Señor, hermanos. Le cedemos el micrófono al pastor Juan. Muchas gracias por la lectura bíblica. Y vamos a continuar con nuestro tema, que es en el Evangelio según San Marcos, pero el día de hoy nos vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es: ¿quién es Jesús? A la luz de este pasaje de las Escrituras que nos acaba de leer hermano Ricardo, ¿quién es Jesús? Y a veces esto es lo que nos preguntamos, y mucha gente se pregunta, y algunos creen que saben quién es Jesús. Creen que tienen una respuesta para esta pregunta que le hizo el Señor a Pedro, y no solamente a Pedro, sino a los discípulos, y a través de los discípulos les preguntó la opinión que la gente tenía de quién es Jesús. Y cuando leemos este pasaje, el Señor parte de una ciudad que se llama Cesarea de Filipos, al norte del territorio de Israel, cerca del monte Hermón, y pregunta: ¿quién dice la gente que Él es? Los discípulos responden, algunos Juan el Bautista, otros dicen Elías el profeta o algún profeta, y otro evangelio dice hasta puede ser Jeremías. Y cuando les pregunta a ellos quién creen que Él era, Pedro responde casi, yo puedo decir, casi sin pensar. Responde y dice que Él es el ungido de Dios y el Cristo. Y el Señor les manda a callar. Y esto parece extraño, que después de que dice una afirmación verdadera el apóstol Pedro, el Señor Jesús les mande a callar. Pues mucha gente puede decir, pues quiere o no quiere que se sepa de Él mismo. ¿Qué es la razón por la que el Señor, después de que Pedro hace una afirmación verdadera, le manda a callar, y no solamente a él, sino a todos? Entonces, eso vamos a responder en este sermón. Muchas personas tienen una idea equivocada del Señor Jesucristo. Según Pedro y según la Escritura y según la palabra de Dios, Él es el Hijo del Dios viviente. Aquí va la pregunta: ¿cuál es la idea que tú tienes del Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Quién es? Para muchos es esa figura de arte que se encuentra en las pinturas de la Edad Media y después del Renacimiento. Para algunos esas pinturas que se encuentran en los templos, cuando uno entra, algún templo encuentra una figura de Jesús y aparece generalmente una imagen que se ha popularizado de lo que es el Señor Jesucristo. Para algunos solamente es una idea, un hombre que existió muy bueno, aparentemente con muy buena moral, de buen ejemplo, que hay que seguirle, algo así. Pero la pregunta es: ¿quién crees que es realmente el Señor Jesús? ¿Se entiende la dimensión de lo que Él es? Y entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto. Oremos al Señor. Padre bueno, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Y esta vez, cuando partías de Cesarea de Filipos hacia Jerusalén, hacia la cruz, en un tiempo casi de 6 meses que caminaste enseñando antes de ser sacrificado en la cruz, Señor, hablaste y preguntaste quién la gente piensa que eres tú, y le preguntaste a los discípulos: ¿quién creen que soy yo? Y esa misma pregunta nos extiendes a nosotros el día de hoy: ¿quién nosotros creemos que tú eres? Y que el día de hoy la Escritura pueda hablarnos, hacernos entender quién realmente tú eres, Señor. Y te pedimos que nos hables a nuestro corazón y convenzas los corazones el día de hoy acerca de lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, cada evangelio responde diferente a esto en el sentido de cómo presentan al Señor Jesucristo. Como por ejemplo, Juan va a responder si le preguntamos quién es Jesús. Juan automáticamente va a responder desde el primer versículo y del primer capítulo. Él va a decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Eso va a afirmar desde el inicio Juan. Pero Marcos nos está mostrando en esta narración el proceso de cómo los discípulos han ido entendiendo quién es Jesús. Tenemos en esta narración que parte desde Cesarea de Filipo. Si usted le pone atención al Evangelio según San Marcos, desde Cesarea de Filipos al norte del territorio de Israel, cerca de las faldas del monte Hermón, el Señor parte. Pero ¿por qué Marcos menciona de dónde está partiendo? Mire, parte de Cesarea de Filipos al sur hasta Jerusalén. Tarda como unos 6 meses el Señor entre comunidades predicando y enseñando, pero está yendo hacia el final, está caminando la ruta final hacia la cruz. Ha servido como 2 años y medio en el tema central de Marcos, que Marcos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Y entonces ahora, en este pasaje, se puede entender cómo es que el Señor está sirviendo, pero Marcos está puntualizando y dice parte de Cesarea de Filipos. Y si lee un poquito más allá, todos los acontecimientos que vienen después le conduce a la cruz, al Señor Jesucristo. Y en este proceso, después de haber hecho ministerio de 2 años y medio, el Señor Jesucristo, aproximadamente, el Señor Jesucristo pregunta y dice a sus discípulos, ¿quién creen la gente que soy yo? Ha hecho milagros, ha sanado a los ciegos, ha dado vista a los ciegos, ha curado a los leprosos, ha multiplicado los panes, ha hecho muchos milagros y prodigios, ha explicado la palabra del Señor como ningún otro. Y entonces la pregunta viene y dice, ¿quién cree la gente que soy yo? Después de haber visto todas estas cosas, obviamente es lo que está diciendo el Señor. Ustedes han visto todas estas cosas, ¿quién creen la gente? También ha visto, ¿quién cree la gente que soy yo? Entonces, en el anterior sermón, cuando hablamos en Marcos 8, 22 al 26, hablamos de vista espiritual. Traen a un ciego al Señor, este le toma de la mano, lo saca de la aldea, pone sus manos sobre él y le pregunta si veía algo. Este responde que veía a los hombres como árboles. El Señor pone sus manos otra vez, restablece su vista y le manda a no decir nada. Algo similar como vemos en este pasaje en la lectura bíblica que hemos tenido. Todos necesitamos tener la fe para la salvación. Y sus discípulos necesitaban entender más de la verdad del Señor Jesús, porque ellos no podían distinguir de lo que estaba hablando el Señor cuando les dice, ¿por qué ustedes no coman de la levadura de los fariseos? Y ellos pensaban que le estaba diciendo que no habían traído pan. O sea, su mirada de las cosas era superficial. Y por eso cuando les sana este ciego, estamos enseñándoles que ellos parcialmente ven las cosas, pero necesitan ver las cosas más claramente. Y por eso este milagro hace en 2 etapas el Señor, para decirles, ustedes han visto ciertas cosas, pero aunque han visto, ustedes no han puesto atención a lo que he hecho. Y esto se comprueba en este pasaje que estamos leyendo. Cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Su vista era parcial. No veían que realmente Jesús es el Hijo de Dios, a pesar de tanta evidencia que él había presentado. Y este pasaje se conecta también con este pasaje que estamos hablando el día de hoy. Muchos tenemos una vista parcial del Señor. Vemos algo como el Señor. Vemos a veces solamente como algo que nos reúne cada domingo y que estamos juntos, que nos conocemos. Qué buen grupo de amigos tengo en la iglesia. Esa es una vista parcial de lo que es el Hijo de Dios. Entonces, y en este pasaje otra vez, el Señor les dice que no hablen de este ciego cuando fue sanado. Y en este pasaje otra vez el Señor reiteradamente recomienda, como en otros lugares del Evangelio según San Marcos, no comunicar a nadie de la sanidad de este hombre. Y lo mismo sucede en este pasaje cuando Pedro declara que Jesús es el Mesías, el Cristo. Ungido quiere decir Cristo. Cristo significa ungido. O sea, Jesucristo quiere decir Jesús, su nombre humano, Cristo, el ungido. Cuando decimos Señor Jesucristo, estamos diciendo el Señor Jesús, el ungido de Dios. Eso estamos diciendo. O sea, Jesucristo significa Jesús, el ungido de Dios. La respuesta del por qué hacía esto el Señor la dimos en otros pasajes también, y la daremos otra vez porque el Señor decía que no hablen todavía de Él. La idea central
de este pasaje está en la pregunta justamente ¿quién es Jesús? La pregunta que hace el Señor a los discípulos y les pregunta ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les personaliza la pregunta y les dice ¿quién dicen ustedes que soy yo? O sea, el tema central, la idea central de este pasaje es la pregunta ¿quién es Jesús? Es lo que está queriendo decir el Señor. Y eso vamos a responder el día de hoy. Es una pregunta que el Señor mismo hizo a sus discípulos y quiso saber la opinión de la gente a través de ellos después de 2 años de ministerio. ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta que el día de hoy nos plantea este pasaje de las Escrituras. Y podemos decir que muchos tienen una idea equivocada del Señor Jesucristo. Y salieron, dice Jesús y sus discípulos, por las aldeas de Cesarea de Filipos. Y este pasaje, como dijimos, ocurre en Cesarea de Filipos, una ciudad localizada en las fuentes del río Jordán, donde nace el río Jordán, en las faldas del monte Hermón, y podemos dar más detalles históricos, en la tetrarquía de Herodes Felipe, que le dio su propio nombre para distinguirlo de las otras cesareas que había en el territorio de Judá. Esta Cesarea de Filipos, la otra era Cesarea nomás. Es aproximadamente 27 millas de la ciudad de Capernaum. 27 millas es como de aquí a Chantilly, un poco más. Ahora está caminando en dirección a Jerusalén. Son aproximadamente 6 meses antes de su crucifixión. Es la caminata final. Está yendo de Cesarea de Filipos, ahora está yendo en dirección a Jerusalén. Por eso que estos pasajes se entiende cuando usted entiende de dónde está caminando el Señor, a dónde se entienden estos pasajes que vienen después de la confesión de Pedro. Ha decidido ir a la cruz y está partiendo de Cesarea de Filipo. Por eso Marcos está puntualizando de dónde parte el Señor cuando camina hacia Jerusalén, pues los eventos que vienen a continuación están relacionados con toda esta jornada de caminar de Cesarea de Filipos hasta Jerusalén. Y aquí el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Eso les pregunta. Es una pregunta apropiada. No es que el Señor no sabía. No es que el Señor no sabía. Él sabía qué pensaba la gente de Él. Eso sabía Él. Por eso Él lo ha revelado en las Escrituras, que aparecería Juan el Bautista, el Elías, todo eso. Él ha inspirado la Escritura porque Dios sabe cada cosa que sucede. Pero ¿cuál es el propósito de su pregunta? Tampoco es una pregunta retórica, porque una pregunta retórica es cuando la respuesta es obvia. Eso no está hablando, no es una pregunta retórica aquí. Lo que está haciendo es una pregunta para saber la opinión. Si los discípulos han logrado captar, después de 2 años de ministerio aproximadamente, la opinión de la gente de lo que está sucediendo. Entonces, es una pregunta para aclarar su rol. Recordemos que los judíos tenían lo que se llama la expectación mesiánica. Estaban esperando al Mesías prometido, al ungido de Dios, que vendría a libertarles de la dominación de Roma y del imperio romano. Al parecer esta idea que tenían los apóstoles, pues disputaban en Marcos 9, 33 al 37, ¿quién sería el mayor de ellos? No están comprendiendo que el Señor iría a morir a la cruz y está en su camino a Jerusalén. Aquí los discípulos parece que estaban más con la expectación mesiánica. Estaban esperando un Mesías, un hombre guerrero, un libertador, ungido de Dios, obviamente, con el Espíritu del Señor, pero que vendría a organizarles como una fuerza armada. Y así como los macabeos en el periodo intertestamentario habían logrado liberar a los judíos, ahora Roma estaba sobre ellos y querían ser liberados del yugo de Roma. Estaban esperando al ungido, aquel hombre tal vez militar en su mente de ellos, que venga y les libere. Entonces había esta expectación mesiánica y por eso el Señor pregunta, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No es que él no sabía, él sabía, pero él quería saber qué es lo que la gente pensaba y qué es lo que los discípulos pensaban de lo que la gente pensaba, porque tenían la expectación mesiánica, estaban esperando a un hombre guerrero para libertar a Israel. Al parecer, esta idea de los apóstoles, también han disputado esto porque querían saber quién les va a ser mayor, pensaban que su reino era terreno y uno le pide incluso que, la mamá de uno le pide que uno se sienta a la izquierda, otro a la derecha. Eso quiere decir, es símbolo de poder. Cuando un hombre poderoso
en el primer siglo era poderoso y tenía un hombre a su izquierda, a su derecha. Significa que el de la izquierda y la derecha eran poderosos también con él. O sea, estaban pidiendo, en otras palabras, como una posición política. O sea, tal vez los discípulos tenían una mentalidad medio política, ¿no? Han visto aquí 2 años y medio, tremendo el Señor, cómo hace milagros, no hace falta pan, multiplica los panes. Este es el Mesías, este es poderoso, me va a dar una posición política buena. Y le seguían al Señor porque no estaban entendiendo el rol del Señor Jesucristo, como vamos a ver en este pasaje. Luego, al anunciar otra vez su muerte, en Marcos 10, 32 al 34, Santiago y Juan le piden sentarse, como dije, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y en Marcos 10, 35 al 45, y ahí es donde el Señor habla claramente para qué vino. En Marcos 10, 45, está hablando de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. O sea, les está hablando claramente, muchachos, ¿ustedes están pensando en una posición en la izquierda, en la derecha? ¿Tener posición política conmigo? Desde el punto de vista de la expectación mesiánica, es la oportunidad política de un hombre de tener poder. ¿Y qué mejor que el que poderoso le había llamado en el mar de Galilea a muchos de esos pescadores? Y entonces yo creo que algunos de ellos sentían, que esta vez sí, me tocó la oportunidad que estaba esperando, voy a tener el poder. Probablemente esta era la idea que ellos tenían, y parece que sí, porque no solamente quién es el mayor entre ellos estaban discutiendo, sino que estaban discutiendo ya las posiciones. Es como decir, ¿quién va a estar en el gabinete del presidente de los Estados Unidos? Algo así. Alguien que le ayuda a organizar su campaña nacional, como han visto en la televisión. Hay muchos que le han ayudado a organizar la campaña del presidente, ¿verdad? El que conectaba, el jefe del partido político republicano, le ha apoyado y ha acabado la campaña y le ha dado una posición en la Casa Blanca, ¿no? Todos pensamos que todos de buena voluntad están apoyando. No, están buscando una posición política. Están buscando una posición en el gobierno. Y en política, en el mundo, es así es. Casi nadie hace podemos decir las cosas por buena voluntad en política. Es bien difícil, ¿no? Como el gobernador de New Jersey, es el primero que la defendía al presidente. Y ha buscado una posición política, pero no ha podido consolidarse. Ustedes ven la política cómo es. Y seguramente así mismo estaba pasando con ellos, debido a la expectación mesiánica. Muchos de ellos han dicho, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Y entre ellos está Judas, justamente. Y Judas es el reflejo de una pura expectación mesiánica que era por poder nada más, porque a él le interesaba solamente el dinero. Y por eso él no quería dar a los pobres, ¿no? Y decía, y se molestaba cuando una mujer le ungió con un perfume carísimo al Señor, le ungió y él dijo, ¿para qué podemos haber vendido el dinero y dar a los pobres? ¿Para qué hemos desperdiciado esto? No estaba interesado, no estaba entendiendo el que le estaban ungiendo al Señor anticipadamente para su sepultura. A él estaba mirando el dinero. Así era la cosa. Ese era el pensamiento y por eso quería saber el Señor. Y quería ver cómo están pensando sus discípulos, aunque él ya sabía la verdad todo. La respuesta aclara todo. Ellos respondieron, ¿qué piensan que soy yo? La gente dice el Señor. Ellos respondieron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Y en el pasaje paralelo en Mateo 16, 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí se ve el alto concepto que la gente tenía de Juan el Bautista, así como del profeta Elías en el Antiguo Testamento y de Jeremías. O sea, algunos dicen, este Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado, porque hace poco lo ha hecho matar Herodes. Ahora ha resucitado Juan el Bautista. Entonces les muestra la imagen y la refutación que tenía Juan el Bautista. Porque cuando el Señor Jesús empieza a predicar la palabra del Señor y cuando empieza a hacer todas las cosas que él hacía y se enteran, han pensado que era Juan el Bautista, para que vean qué buena refutación tenía Juan el Bautista, el último profeta. Y le comparan al Señor con Elías. ¿Por qué le comparan con Elías? Porque Elías hacía unos milagros sorprendentes. No se registran todos los milagros en las escrituras que hizo Elías, o cuántos más habrá hecho, no se sabe, solamente se sabe que cuando oró, empezó a llover, y cuando oró, dejó de llover. Y luego fue y mató a los 450 profetas de Baal, también corrió delante de ellos y les ganó. Era un hombre digno de mencionar
y por eso le comparaban al Señor Jesucristo con él. Y Jeremías también, que lloró la destrucción de Jerusalén. Pero a la vez que tenían un concepto alto del Señor Jesucristo, debido a la expectación mesiánica, es que los discípulos estaban pensando en un reino terrenal del Señor Jesucristo. Por eso las disputas y pedidos de posiciones por poder al Señor. Cuando preguntamos a la gente acerca de esto, y cuando nos preguntamos a nosotros, ¿quién es Jesús? Algunos piensan que es un gran maestro, y lo fue, aunque no solo maestro. Otros piensan que fue un hombre que fundó una religión a la cual siguen. Otros solamente piensan que es una imagen que se encuentra pintada en los templos y en los libros de historia y en los museos. La pregunta es, ¿quién es Jesús para la gente? ¿Estás tú entre la gente? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién realmente es Jesús? El Señor Jesucristo parte de Cesarea de Filipos hacia Jerusalén y pregunta, ¿quién dice la gente que Él es? Los discípulos responden, Juan, Elías o algún profeta. El Señor Jesucristo inicia su jornada hacia el final, hacia la cruz, y pregunta si la gente sabía quién era Él. Muchos tienen una idea equivocada del Señor Jesucristo. Como ve, en este pasaje, muchos pensaban que era Juan el Bautista, muchos pensaban que era Elías, otros Jeremías, otros cualquiera de los profetas que se ha levantado. Pero con precisión no podían decir que Jesús es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. ¿Es esta tu misma situación? ¿Piensas que Jesús es el motivo de las pinturas de arte del Renacimiento y de la Edad Media? ¿Piensas que Jesús solamente es la inspiración de los artistas? ¿O los cuadros que encuentras pintados en las iglesias y en los museos? ¿Piensas que Jesucristo solamente es un hombre histórico, bueno, maestro que existió nada más y que está en la historia? Probablemente tu conocimiento se limita solamente al Jesús de la historia, no al Jesús, Hijo de Dios, que habita en los corazones de aquellos que se rinden. Muchos conocen al Jesús cultural, a ese Jesús de la Navidad que aparece en las vidrieras de los Estados Unidos acompañados del Santa Claus. Muchos conocen solamente al Cristo histórico, aquel que está registrado en la historia, a partir del cual se cuentan los años antes y después de Cristo nada más, pero no conocen al Cristo verdadero, al Hijo del Dios viviente, aquel que regenera a aquellos que creen en su nombre y ha venido a salvarles del pecado de la caída de Génesis capítulo 3. ¿A qué Cristo conoces? ¿Cuál es tu Cristo? Y esto es lo que al Señor le interesaba. ¿Cuál es tu Cristo? Muchos decían es Juan el Bautista, otros decían es Elías, otros Jeremías, otros un profeta resucitado. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? El versículo 29, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo o que soy? Mire, Pedro dice, ahí vamos a ver. En otras palabras, Él sabe la respuesta que le dan a lo que la gente piensa que Él es, pero Él ahora les pregunta a ellos, o sea, ahora personaliza la pregunta, ¿no? Eso podemos decir en el lenguaje del siglo XXI, personaliza la pregunta. Pregunta de las multitudes, ahora la pregunta va a cada uno de ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo creo que esa mirada del Señor ha debido ser bien difícil de resistir. Esa mirada ojo a ojo, eye contact, como llaman en inglés, ha debido ser bien difícil sostener. Porque cuando Él pregunta, no pregunta al aire. Él es Dios y espera respuesta como Dios. Y seguramente les miró a los ojos a cada uno de ellos. Y ustedes, mirándoles por los ojos, ¿quién dicen que soy yo? Al mirarles por los ojos les miró el alma completa el Señor. Y el Señor bien sabía cuántos milagros habían atestiguado, cuánto pan habían comido del pan que había multiplicado el Señor. Sabía el Señor cada cosa que habían vivido sus discípulos y además sabía el Señor que tenían todas las evidencias para poder ellos testificar que el que les estaba preguntando evidentemente era 100% Dios y 100% hombre.
Dios sabe que recibieron todas las evidencias para tener una opinión completamente clara de quién es Jesús. Sin embargo, el Señor les hizo esta pregunta. Y esto mismo ocurre el día de hoy. Recibimos suficiente evidencia de quién es Jesús. Por las Escrituras y por lo que vivimos, por la provisión diaria que recibimos y de lo que comemos y de lo que respiramos, recibimos suficiente evidencia de quién es Jesús, pero todavía no tenemos a veces una opinión clara de quién es Jesús. A veces esa opinión se detiene en una opinión del Cristo histórico al que pensamos que existe y al que pensamos que servimos. Y entonces aquí el Señor les hace esta pregunta, entonces les dice, les personaliza la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? En otras palabras, Él sabe la respuesta que dan respecto de la gente, como hemos dicho, pero ahora la pregunta es para ellos. Ellos han visto en muchas ocasiones, le han visto a Él muchas veces predicando las buenas nuevas de salvación, autenticando su mensaje con milagros y prodigios que hacía. Por eso, hermanos, hay que saber discernir. El Señor no ha venido para hacer milagros y prodigios, en lo cual muchos se entretienen y se confunden. El Señor ha venido para anunciar las buenas nuevas de salvación que hay del pecado de la caída de Génesis 3, con el cual nacemos todos. Y ha hecho los milagros y prodigios para autenticar que su mensaje es cierto. Hay muchas personas que vienen a una iglesia porque quieren un milagro, una sanidad, alguna de esas cosas. Razón equivocada. No es la razón. Qué bien, queremos buena salud, está bien. Queremos que nos sane, Señor, está bien. Pero no es un motivo de buscarle al Señor. Porque te vas a sanar tu cuerpo aquí, vas a estar sano, el más saludable ya diremos que el cuerpo existe en la humanidad. Pero después de la muerte, si no tienes salvación y no vas a estar con el Señor y vas a ir a la condenación eterna, ¿de qué te vale haber tenido un cuerpo perfecto en este mundo? Por eso la palabra enseña que hasta la hermosura es vana. Hermanos, porque Dios no mira la apariencia del hombre, Dios mira el corazón del hombre. Podemos vivir entretenidos, queriendo tener una apariencia perfecta delante de la gente, pero eso de nada sirve delante de Dios. Hermanos, por eso aquí encontramos que el Señor hacía milagros y hacía prodigios para autenticar su mensaje. Habían estado más de 2 años con Él y habían tenido la oportunidad de tener una buena idea quién era Él, y ellos tenían que haber entendido. Entonces Pedro, atribuyéndose a la representación de los 12, respondió y dijo: tú eres el Cristo. En otras palabras Pedro ha respondido y ha dicho: tú eres el ungido. Pero, ¿qué cosa quiere decir Pedro ahí? Ese es el asunto. Ha dicho, que es evidente, es una afirmación correcta. Si el Señor, así como lo ve después del Señor y en los pasajes paralelos, es cierto, ha hecho una afirmación correcta, pero la pregunta es, ¿Pedro entendía lo que estaba diciendo? Es otra cosa. Mire, en el pasaje paralelo, Mateo 16, 15 al 16 dice, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, personaliza la pregunta. Mateo narra, su audiencia es judía. Y respondiendo Simón Pedro dijo, mire lo que dice esto: tú eres el Cristo, está diciendo lo mismo, tú eres el ungido. Y añade Mateo y dice: el Hijo del Dios viviente. Aquí está hablando claramente de la deidad del Señor Jesucristo. Eres el ungido, el que va a venir. Aquí está el asunto. Es el ungido de la expectación mesiánica solamente, aquel que va a venir a luchar contra el poder de Roma solamente. Pero Mateo es más claro y dice: el Hijo del Dios viviente. Aquí es una cosa totalmente diferente. No es aquel que va a aparecer y va a libertar del poder de Roma al pueblo judío. Es ahora el mismo Hijo del Dios viviente. Dios mismo
ha venido. Y en el pasaje paralelo de Lucas 8:20 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta. Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Lucas está diciendo, el ungido de Dios. O sea, las diferentes perspectivas de los evangelistas de la afirmación del apóstol Pedro de quién era Jesús está bien claro. El Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Y está diciendo Mateo, el Hijo del Dios viviente. Y está diciendo Marcos, tú eres el ungido. O sea, aquí estás respondiendo correctamente Pedro. Y sabe, hermanos, nos puede pasar eso a nosotros también. Podemos responder correctamente la pregunta de quién es Jesús. Podemos saber realmente quién es Jesús. Pero no entender la dimensión del impacto de lo que Él es en nuestras vidas. ¿Se da cuenta la diferencia? Pedro sabía quién era el Señor Jesús, el ungido. Sabía que el ungido. Probablemente en el contexto de la expectación mesiánica, el libertador de Israel de la opresión del yugo romano. Pero no estaba entendiendo la implicación que ese ungido va a tener en su vida. Y eso es ser cristiano. Por eso muchos entienden al Cristo histórico. ¿Saben quién es Cristo? Oh, realmente, sí, respetamos. Yo también creo en Cristo. ¿Tú crees? Yo también creo. Así la gente afirma. Pero ¿entiendes lo que crees? Es la pregunta, pues. Y a eso hay que hacerle a Pedro. Aquí si le hacemos una entrevista a Pedro en Marcos, que si entiende lo que está diciendo, vamos a ver que no entiende. Porque si entendiese, no lo hubiese traicionado al Señor. Mire, como ya mencionamos en otros pasajes, el mismo evangelio de Marcos, como ellos no entendieron quién era el Señor, pero ahora Pedro estaba dando una respuesta apropiada. Estaba afirmando que el Señor es el Mesías que estaban esperando, el ungido, la esperanza de Israel. Pero como más tarde vamos a ver, él no había comprendido completamente su afirmación, especialmente cuando lo negó. Ya habían pasado aproximadamente 400 años desde que el último profeta del Antiguo Testamento habló. Hubo un silencio de la palabra de Dios para su pueblo. Ellos estaban esperando al Mesías prometido, que Él los libertaría del yugo romano, así como lo hemos dicho. Estaban esperando a este ungido. Y la pregunta era para ellos, ¿quién es Jesús? Marcos nos está diciendo que Pedro confesó que el Señor Jesús es el Mesías ungido, por eso dice el Cristo de Dios o el ungido de Dios, pues Cristo significa ungido. ¿Quién es Él para ti? ¿Entiendes el impacto o el significado de que Cristo sea el ungido, el impacto que tiene que haber en tu vida o que tiene en tu vida? ¿Entiendes eso? ¿O para ti solamente la existencia de Cristo, del Señor Jesús, es una existencia separada y no hay conexión con tu vida? Si es así, el día de hoy tienes que pensar seriamente en responder esta pregunta, ¿quién es Cristo? Si es un Cristo de la historia que vive separado de tu vida y no en relación a tu vida, el día de hoy tienes que meditar muy bien porque es un asunto eterno, es un asunto vital. Porque nadie te garantiza la vida. Nadie te garantiza que mañana vas a abrir tus ojos. Y que en un segundo después de haber perdido la vida, vas a estar frente al Señor. ¿De qué vale todo lo que has tenido? Yo recuerdo bien cuando hice la ceremonia de entierro de mi padre, vi el gasque del cajón ahí. Y me venían por todo mi mente, todos los recuerdos de él. Todo lo que él había hecho, todo el dinero que había ganado, todo. Y cómo nos había distribuido a sus hijos, todo el dinero que había ganado nos dio a toditos sus hijos. Nos repartió en proporciones iguales, así seamos mayores, menores, nos dio lo mismo. Y nos dio todo en vida. Y lo veía mi padre. Con todas las propiedades que él tenía casas, tenía carros, tenía todo ahí, él tenía mucho dinero. Él. ¿Qué llevó? Nada. Llevó solo su salvación con él. Y eso es lo que debía llevar. Llevó lo más importante. Trabajó duro, pero llevó lo más importante. Hermanos, tenemos que pensar nosotros qué impacto el ungido de Dios,
el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Porque eso le da propósito a nuestras vidas de la forma en que vamos a vivir. Por eso el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores. No puedes servir a las riquezas y a Dios. No puedes. Quiere decir eso, que no puedes dirigir tu vida enfocado en las riquezas y en Dios. Por querer agradar al uno, vas a descuidar al otro. Eso está enseñando la palabra del Señor. Y aquí está diciendo Pedro, cuando le pregunta, ¿quién es? ¿Quién crees que soy yo? Pedro se adelanta, en nombre de los 12 habla, dice, el ungido de Dios. La pregunta es, ¿entiendes? ¿Entiendes cuánto impacto tiene que hacer eso en tu vida? ¿Entiendes? ¿O sigues viviendo de acuerdo a los valores de este mundo? Hermanos, ¿quién es Jesús para ti? El Señor le manda a callar, porque Pedro dice, tú eres el ungido. Y aquí, ¿por qué le manda a callar? El asunto está, la respuesta está en el siguiente pasaje, en Marcos 8, 31 al 38, dice así, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Fíjense, es que Pedro responde y dice, tú eres el ungido. Pero está pidiendo una posición a la derecha, a la izquierda, Juan, ¿no es cierto? El otro que yo voy a ser mayor, pensando que es una posición política de escalar lo que tienen que conseguir, pero no habían entendido, pues. Entonces el maestro ahora, ¿por qué le manda a callar? Sencillamente, y comenzó a enseñarles, dice, que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho. Está diciendo, mira, no quiero truncar tus sueños, no quiero truncar tus sueños, pero Pedro, lo siento. Mi reino no es de este mundo. Es necesario que yo padezca mucho de los ancianos de Israel, que sea rechazado. Es necesario que vaya a la cruz. Está diciendo después, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servir, sino para servir. Está pinchando el balón. Reality check. Le está diciendo bien claro, no es la expectación mesiánica, los sueños terrenales que tú tienes, no es eso. Y está explicándoles que es necesario que yo muera. Fíjese, y esto decía claramente, dice, está diciendo tengo que morir. Pedro, fíjese, mire, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. ¿Y qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro no había entendido cuando dijo quién era el ungido, dijo la verdad, pero no estaba entendiendo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo voy a ir a morir a Jerusalén, es necesario que muera, yo creo que ha visto sus sueños truncados. Que estar de más autoridad, que tener una posición política, se desinfló y dijo, Señor, no digas eso, no digas eso. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, en tu bolsillo, en el dinero, en los bienes terrenales que este mundo ofrece, que aunque te ayudan, son terrenales y temporales. El creyente tiene que vivir con perspectiva eterna esta tierra. No tiene que vivir con una perspectiva terrenal, sino tiene que vivir mirando que un día va a estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y así que Pedro aquí está diciéndole, Señor, por eso no entendió. Más antes dice que eres el Hijo de Dios y ahora dice, no mueras. Porque no entendió. Y tal vez es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Tal vez muchos de nosotros no entendemos quién es Jesús. Y por eso andamos preocupados, andamos sufriendo, que esto que me pasa, ¿por qué siempre me sucede a mí? Que a mí no debía sucederme estas cosas, que esto no tenía que ser, hermanos. Porque nosotros no entendemos a quién hemos rendido nuestra vida. Es al más poderoso, al creador del universo, al ungido. Y la implicación de la existencia del ungido de Jehová, del Señor Jesucristo en nuestras vidas, es que Él nos da salvación del pecado, de la caída de Génesis capítulo 3, nos prepara para no ir al infierno, sino estar para siempre en el cielo con el Señor,
Pero el hecho de saber que vamos a estar para siempre en el cielo con el Señor nos hace cambiar de la forma de vivir en esta tierra. Vivimos con dignidad. Porque no nos apegamos a las cosas de este mundo. No significa que no buscamos confort para nosotros en esta tierra. Buscamos, pero no es nuestro objetivo. ¿Cómo que no voy a querer tener un mejor trabajo? Un hermano no va a querer tener un mejor trabajo. Pues quiere. Pero su enfoque no es el trabajo, sino al Señor que da el trabajo, para la gloria de Dios. Entonces aquí le dice, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno, fíjese, esto es bien fuerte para Pedro, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo contrario de lo que Pedro estaba queriendo es negarse a uno mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? Es decir delante del Señor, Señor, te voy a seguir, pero yo estoy en segundo lugar, tú estás en primer lugar. Voy a hacer primeramente tus cosas y las cosas que yo quiero hacer, voy a hacer pero para tu gloria. Niégate a ti mismo. No hagas las cosas por tus aspiraciones, por los éxitos que buscas en tu vida. Haz las cosas para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? De este pasaje vamos a hablar la próxima semana, así que no me voy a adelantar porque si no me quedo sin sermón la próxima semana. El Señor les pregunta a ellos, ¿quién creen que Él era? Pedro responde que Él es el ungido de Dios y el Señor les manda a callar. ¿Por qué les manda a callar? Porque no había ido todavía a la cruz el Señor, por eso les manda a callar. No quería el Señor que le empiecen a seguir sin antes haber hecho la expiación en la cruz, porque en Génesis capítulo 3, el hombre había pecado y merecía castigo por su pecado. Y Cristo, el Señor, el ungido, estaba bajando de Cesarea de Filipos hasta Jerusalén para recibir ese castigo en su cuerpo, porque no había un hombre que pueda recibir el castigo y llegar sin pecado a la cruz. El único que llegó sin pecado, nunca pecó, el Señor Jesucristo, a la cruz, y Él se ofreció voluntariamente para llevar el castigo de la justicia de Dios en sí mismo, y de esta manera poder otorgar salvación a aquel que crea, y por eso dijo, no lo difundas todavía, porque todavía tengo que ir a la cruz. Eso no ha dicho aquí, pero era bien claro, este pasaje lo dice. Por eso es que decía, no lo difunda, no es que no quería que se sepa de Él, sino quería que hacer su trabajo primero, que no haya gente como Pedro que le diga, no digas eso, que no mueras, no digas eso, no desees eso para ti, te van a pasar tus propias palabras, no seas tan negativo, habla positivo. ¿Has escuchado eso? Es una falsa doctrina, que tus palabras se cumplen, es una falsa doctrina, hermano. Dependemos del Señor, de su soberanía, no de lo que digas, de lo que no digas, de lo que confíes, lo que no confíes, no es así, hermanos. Eso es misticismo, eso no es bíblico. Dependemos de la palabra del Señor. Por eso el Señor dijo que callen. El Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos si sabían quién era Él. Pedro dice, el ungido de Dios. Y Él les manda a callar porque no había expiado en la cruz todavía. Ese es el análisis teológico que hago de ese pasaje. El análisis doctrinal de ese pasaje es ese. Que el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos si sabían quién Él era. Pedro dice, el ungido de Dios. Y Él les manda a callar porque no había expiado en la cruz todavía. Es la respuesta doctrinal de ese pasaje. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, en lenguaje de todos, está diciendo aquí Marcos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso está diciendo, ¿no? Pero viendo la doctrina es que no había expiado en la cruz todavía porque es el Hijo de Dios. Va a ir a morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. ¿Okay? Entonces, el Señor Jesucristo parte de Cesarea de Filipos y pregunta, ¿quién dice la gente que Él es? Los discípulos responden, Juan, Elías, algún profeta. Y cuando les pregunta, ¿quién creen que Él era? Pedro responde que Él es el ungido de Dios, el Señor, y el Señor les manda a callar. El Señor Jesucristo inicia su jornada final hacia la cruz y pregunta si la gente sabía quién era. Él era. Cuando pregunta lo mismo a los discípulos, Pedro dice, el ungido de Dios, y ellos no lo pueden difundir hasta que el Señor haya expiado en la cruz. Eso es con claridad la doctrina que habla este pasaje. Muchas personas tienen una idea equivocada del Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Dios viviente.
¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo del Dios viviente? O tal vez no estás entendiendo completamente como Pedro. Tal vez lo afirmas, pero no lo entiendes. Pues el día de hoy, ríndete al Señor. Pídete perdón al Señor. Quebrántate delante del Señor. Decide vivir obedeciendo su palabra. ¿Ha visto cuántos hermanos están estudiando los cursos por correspondencia? Tratando de aprender más de su maestro. Sé uno de ellos también. Porque su palabra ya está revelada en las Escrituras. Y para saber quién Él es, tienes que leer la información que está en la palabra del Señor. Y vas a comprender más verdades. Y las verdades te van a hacer libre. La verdad del Señor te hace libre para la salvación. Pero necesitas las otras verdades que están en la Biblia, que te hacen vivir una vida de bendición en tu peregrinaje, en el cual el Señor no ha dicho que no vamos a tener sufrimiento, más bien ha dicho: en este mundo tendréis aflicción. Va a haber aflicción, no es estilo Hollywood y vivieron felices todos para siempre. No va a ser así. En este mundo tendréis aflicción, va a haber sufrimiento, no se puede evitar, porque es un mundo caído. Pero si usted ve la palabra de Dios, va a poder enfrentar con las verdades de la palabra del Señor. Y en medio de la tormenta usted va a tener paz. Amén. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra, y gracias, Señor, el día de hoy por respondernos esa pregunta. ¿Quién es Jesús? El ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, 100% hombre, 100% Dios, al cual muchos confesamos, pero tal vez no entendemos la implicación de lo que Él hace en las vidas de los que creen. Pero nos desafías a entender tu palabra, a saber tu palabra, para poder entender más de ti y no tener una opinión superficial o una opinión generalizada de ti, sino una opinión personalizada debido a una relación personal que tenemos contigo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas el día de hoy. Y que si hay personas, Señor, que están en este momento pensando en su corazón y su idea no es clara de ti, hoy les convenzas con tu Espíritu Santo que deben rendirse, quebrantarse delante de ti para seguirte, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y muchas gracias el día de hoy por venir e iniciar un nuevo año, el año 2019, y que caminemos este año con el Señor, aprendiendo de su palabra, que al año podamos tener unos 50, 60 ahí parados, que están estudiando la palabra del Señor, especialmente hombres. A los hombres, hay 2 hombres nomás estudiando, así que vengan a estudiar la palabra del Señor. Démonos un abrazo de paz y que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.